El debate de seguridad va a tener un correlato político, va a tener una expresión política. El ex ministro Giorgio Jackson decía esta mañana acá en Mesa Central que se trata de un tema que es popular y él decía lo que tiene que haber es proporcionalidad y cuesta mucho la proporcionalidad porque el que está por ese tipo de detalles, podríamos decir técnicos, estoy parafraseando, Ujú. no es la frase que usó Jackson, aparece como si estuviera en contra de las medidas y eso es una cuestión que para la política es muy complicada, pero bueno, es una de las complicaciones que va a tener la oposición en este debate, Luis, ¿no? Sí, la diferencia esta vez, sin embargo, creo yo, tiene que ver con que esta administración asume luego de un ciclo de amplios consensos en materia de seguridad. Lo hemos comentado, más o menos es una agenda de más de 74 leyes, no solo punitivas, hubo transformaciones bien significativas en el orden penal y procesal penal, sino que además una transformación completa del Estado. ¿Sí? A propósito de ley de seguridad municipal, pero logramos consensos en temas que eran imposibles hace algunos años. Uno de ejemplo es la ley de inteligencia, la otra es la ley antiterrorista. El Ministerio Público probablemente ha recibido, es una de las instituciones más fortalecidas del último tiempo, con Fiscalía Supraterritorial y su plan de fortalecimiento. Ni que decir lo que ha implicado el aumento de recursos para las policías. En fin, hay una dimensión que uno en términos sistémicos podría decir que es muy robusta, que es fruto de acuerdos transversales entre el gobierno y la oposición, entre el Ejecutivo y el Congreso. Entonces, esta administración recibe ese paquete en un contexto en que debe ejecutar e implementar ese conjunto de normas. De hecho, la eficacia descansa en buena parte de sus resultados en eso. Sin embargo, a mí me parece que era predecible que el gobierno también quisiera tener una agenda legislativa en materia de seguridad. La pregunta es cuánto agrega a lo aprobado. Ese es el punto. Y lo digo por dos motivos. Primero, porque la principal labor de un ministro de seguridad es tratar de estar a cargo de que el sistema de seguridad funcione integradamente. Yo sé que los parlamentarios en Chile se ha terminado consolidando en los últimos años que si uno no tiene un debate en el Congreso, el Ejecutivo no desaparece, que no existe. Eso genera incentivos bien perversos. Porque no es que el Congreso se mantenga pasivo, sino que lo que hace es que el Congreso termina promoviendo sus propias mociones e iniciativas. Mm. Entonces, ¿es razonable que el gobierno quisiera enviar un set de proyectos para poder tener ese flanco cubierto? Yo creo que sí. Ahora, yo creo que esos proyectos hay algunos que tienen beneficio marginal. Yo creo que la reforma constitucional, yo creo que es innecesaria. Tiene un efecto simbólico. Sí, la segunda, algunas de las cosas que se pretende con ese Estado excepcional, policial, se pueden lograr por parte de la legislación que hoy día está aprobada. Pero logro entender el debate de la discusión. Yo creo, a propósito de lo que tú planteas sobre la opinión del exministro Jackson, ese es el problema, lo tiene la oposición y va a tener que, a esta altura, transitar por eso. Pero la otra la tiene el oficialismo. Y el problema que tiene el oficialismo, a diferencia de los debates anteriores, es que el oficialismo tiene que explicar cómo está implementando la legislación que ya tiene. O sea, por ejemplo, si quiere utilizar inteligencia en barrios críticos, la pregunta es, bueno, ¿cómo está instalando la nueva ley de inteligencia? Entonces, el dilema no solo lo tiene la oposición, hay un desafío muy grande para el oficialismo de explicar, bueno, si usted quiere esta agenda, cómo está implementando esta otra. Y eso son problemas distintos en la oposición y en el gobierno, y ese es el debate que yo creo que vamos a tener en los próximos meses, en el fondo. Isabel. Yo, bueno, un par de cosas, voy a partir por lo positivo. Yo creo hay una política de seguridad y a mí me parece muy valioso que Martina Rau lo haya reconocido en el primer día de su gestión, ¿cierto? Y se haya reunido con Luis Cordero, Sí. porque eso es una señal para el país de, oye, esta es una política de seguridad del Estado de Chile, no de un gobierno en particular, y esa política está implementándose, ¿cierto? Ahora, estamos todos de acuerdo en que dada la magnitud de la amenaza, que por tecnología, por distintas razones va siendo cada vez de una magnitud más impensada, nos queda todavía bastante para alcanzar los niveles de seguridad a los que le gustaría Chile tener. O sea, Chile, yo quiero recordarlo porque es importante, fue yo creo uno de los 2 o 3 países más seguros de América Latina hasta hace, no sé, 10, 12 años. O sea, tuvimos un estándar en materia de seguridad, por lo menos en América del Sur, muy significativo. Nos gana, yo creo, de todas maneras, Argentina. No lo creas. ¿Ah? No, no es así. No, yo tendría En el cuidado con ya, esos datos. tú tienes más Sí. antecedentes, pero tuvimos un estándar de seguridad importante. Incluso así nos sentíamos que estábamos invadidos por la delincuencia. Pero tenemos una política, ha sido reconocida, ya no es solo un consenso político, sino que es una realidad institucional.
estamos todos de acuerdo en que la seguridad es muy importante, ¿cierto? O sea, es relevante para garantizar la libertad y la democracia. ¿Qué va a venir ahora? Bueno, esta es una agenda que tiene 30 proyectos legislativos, creo, entre ellos una reforma constitucional, y tiene también muchos aspectos de gestión. Va a venir un debate legislativo, va a venir un debate político e ideológico. Lo que sí uno esperaría es que no se disfrace de debate técnico, ¿cierto? Un debate que es ideológico, que tiene que Por ver ejemplo, con el... No, ¿cuál sería el va a debate venir ideológico? un debate ideológico, ¿Pero cuál? respecto del alcance del ejercicio de la fuerza legítima, respecto de una palabra que es la proporcionalidad, que tiene también expresiones distintas en materia de seguridad. En fin, hay una serie que Eso no es ideológico, que son es muy jurídico. pero también hay una dimensión ideológica, Luis. O sea, no vamos a, yo no estoy acusando ningún sector. No. Mi La preocupación es calificar de ideológico debates Por eso constitucionales legítimos. voy a repetir la idea. Va a venir un debate con dimensión legislativa importante. Va a venir un debate con una dimensión técnica, ¿cierto? De aquellas personas que están por arriba del bien y el mal, en el sentido de soy especialista en seguridad y puedo opinar, o en fin. Y va a venir un debate político / ideológico legítimo también, pero creo que es muy importante, ¿cierto? Cuando uno plantea ese debate y una posición respecto del tema ideológico o político, decir, esto es un tema que está sustentado en la visión nuestra. No que una preferencia se disfrace Ahora, como una te voy a cuestión decir lo técnica. siguiente, Luis. Ahora, yo no te puedo dar lecciones a ti, fuiste ministro de Seguridad, el primer ministro de Seguridad de la historia de Chile. Creo que hay un cambio muy significativo en el gobierno del expresidente Gabriel Boric desde septiembre del 2022 en adelante, con el ingreso de Carolina Toa como ministra de Seguridad, luego, ¿cierto?, del acuerdo que yo llamo Toa-Coloma, después, en fin, hubo una cosa distinta. Pero hay también, y tenemos el registro, un rechazo persistente y permanente a todo o a parte de proyectos de ley de parte de un sector de ese oficialismo que era el Partido Comunista del Frente Amplio en materias que son muy importantes. Es un rechazo legítimo, por cierto, la legitimidad en una democracia no está en cuestión respecto de la posición en un proyecto de ley, pero es un rechazo también sustentado en una visión ideológica. Luis. Sí, yo lo quiero ejemplificar con proporcionalidad. A mí una de las cosas que siempre me ha sorprendido, esto de proporcionalidad y derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Yo fui testigo de los debates a propósito de regla de uso de la fuerza, que proporcionalidad no, en fin. Y paradojalmente, las instituciones que tienen más... el debate de proporcionalidad, es decir, la relación medio-fin, que para lograr el objetivo hay que adoptar la medida que sea menos intrusiva de derechos, pero que es el fin se logra, en fin, es un tema jurídicamente muy asentado en cualquier escuela de derecho, en cualquier juez y en cualquier debate de medios o de intervención. Y paradojalmente, ese elemento, ese componente, estaba ausente en la discusión en el Congreso. Y a mí lo que más me sorprendía, y me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy, es que las instituciones que tienen que utilizar esas reglas tienen internalizada la proporcionalidad y no el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En ocasiones, el debate legislativo también tiene que ser funcional a las instituciones, ¿no? Que es lo que me pasa, por ejemplo, con la participación de Fuerzas Armadas en estado de excepción policial. Una de las primeras cosas que deben tener presentes las autoridades civiles son las reglas y las identidades de las instituciones. Son jerarquizadas, el concepto del mando es muy clave, la doctrina institucional no es una cuestión retórica, está en la ley. Entonces, creo que también es responsabilidad del debate público no utilizar a las instituciones y sus propósitos con otros fines. Y yo creo que es bueno escucharla. Y lo ejemplifico con proporcionalidad, porque una de las instituciones armadas, si hay algo que tienen internalizado es la proporcionalidad, y el desacople del debate legislativo con esa discusión es algo que me sorprende. Entonces, raya para la suma. Lo relevante es que Chile tiene un consenso en materia de seguridad como política, que en los temas gruesos yo creo que más o menos el país está de acuerdo. Y yo logro entender que es conveniente que los gobiernos y la oposición, cualquiera sea esto, se diferencien. Pero no hay que perder de perspectiva que esto dejó de ser un debate retórico y que Chile optó por fortalecer su Estado de Derecho para abordar los temas de seguridad. Y yo creo que esa es la línea que tenemos que mantener en la discusión. Oye, antes que vayamos a las recomendaciones, me mandan acá en el WhatsApp colaborativo, pero hecho por la inteligencia artificial, eso sí, por si acaso, por si hubiera algún error, pero me parece que está correcto. Índice Global de Paz 2026,
Chile en segundo lugar, número 52 en el mundo, primero Uruguay. Y por tasa de homicidios, Chile quinto, 5,5, ese es el último dato. El 5,4 sí es el del año 2025 y sigue a la baja. Yo creo que este año el gobierno debiera Sí. llegar a Llegamos menos a de 6, ¿o no? 6,8 Claro. el año Pero, 2022. bajamos pero más el de un- 2017 teníamos Sí, dos. lo que hay o algo es así, que ¿no? hay un fenómeno, simplemente para quienes nos escuchan, hay un fenómeno en América Latina, pero en buena parte de los países del mundo, que después de la pandemia los índices de violencia en general aumentaron, no solo los físicos, también lo digital, que es un fenómeno del cual hablamos muy poco, pero que es muy brutal, y las estrategias de Chile han logrado efecto. Es razonable esperar que los delitos violentos y tasas de homicidio este año bajen, en el sentido, porque yo tengo la impresión de que además el gobierno lo que ha hecho es mantener criterios de política que se venía trabajando, y eso es bueno. Y por eso el desafío de Chile sigue siendo el tema. Los indicadores de Chile siguen siendo, junto con Uruguay y Costa Rica, Chile, recuerde que tiene el índice de desarrollo humano más importante de la región. Ya, recomendaciones para el programa de hoy. Oye, yo estuve el fin Isabel. de semana en cama con un resfrío y por lo tanto no digo que pegué a la pantalla, pero vi un par de series. Y hay una que quiero recomendar porque realmente me pareció extraordinario. Es una serie escocesa, se llama Departamento Q. Ah, muy buena, muy ¿La buena, vieron? muy buena, Sí. sí. Es del año pasado. Ya, es que a mí me gustan las películas de suspenso, pero suspenso entretenido e inteligente. O sea, tiene tiene muy literatura, inteligente, sí, tiene po. literatura esta serie. Muy recomendada. Este es un detective, ¿cierto? Como la oveja negra de un departamento de policía en la capital de En Escocia. en Escocia, En Edimburgo. en Edimburgo. Y lo mandan, ¿cierto?, a un subterráneo y le dicen que se haga cargo de aquellos casos que no han sido resueltos en los últimos años. Es muy divertido él, muy inteligente, lleno de problemas en la vida. Bueno, y la serie es genial, bien hecha, bonita, oscura, muy escocesa en ciertos aspectos. Pero vale la pena verla, atrapa. Y uno, en el segundo capítulo, tengan paciencia hasta el segundo capítulo porque uno empieza a entender la trama, ¿cierto?, policial Sí, propiamente es verdad, tal ahí. parte un poco lenta, sí, es Sí. verdad, pero es muy buena, muy buena. Department Q, está en Sí. Netflix, ¿no? Está en Netflix. Sí. Luis Cordero, recomendación. Mi recomendación es la siguiente. Esperando un libro, que Ya. es el de... y voy a explicar por qué. Saviano, a quienes le interesa a Roberto Saviano, tiene dos grandes libros, creo yo. Tiene varios, pero yo diría que 000, que es un poco, que es bien a las personas que están interesadas en las economías ilícitas, el efecto que esta tiene. Pero la segunda, que yo creo que es un libro bien relevante y sobre todo para las personas que a los cuales tenemos este vínculo con el derecho, es Los valientes están solos, que es el libro de la vida de Falcone, del juez Falcone, y cómo él lleva toda esta iniciativa para la persecución de la mafia en Italia, pero sobre todo es el relato del compromiso de una persona con la justicia y sobre todo con la democracia, diría yo. Y a propósito de esa serie, de esa seguidilla de libros, está para ahora este año en octubre en español el último libro, que Mi amor no muere, que es la desaparición de Rosella Cassini en manos de la mafia, producto de su relación de amor con uno de los hijos de los jefes de la mafia, en el fondo, ¿no? ¿Y por qué yo recomiendo leer a Saviano? Y si tuviera que leer a los que vienen del mundo del derecho, siempre ese libro, Los valientes no están solos, porque sigue siendo, yo creo, una enseñanza de cómo mirar los compromisos cuando uno está de este lado del derecho, en el fondo, ¿no? Oye, es el autor de Gomorra. Así es. La serie Gomorra. Así es. Comienza con su libro, recuerden que además está con protección policial hasta el día de hoy, pero ha mantenido esta manera de identificar estos espacios oscuros de la vida y de la sociedad. 000 yo creo que sirve para explicar bien cómo funciona la economía ilícita. Hay una serie que estaba en Amazon Prime que luego salió. Yo prefiero el libro que la serie. Los valientes no están solos, que yo es un libro que recomiendo mucho, a la espera de este otro, que es un debate muy importante en la Italia de los 70. Los valientes no están solos, Roberto Saviano. Así es. Muy buen dato. Luis Cordero, Isabel Pla, muchas gracias por el programa de hoy, buenos días.